Qué bueno, qué grande es Dios. Bueno, quiero que vayamos a la palabra. Vamos a ir a la palabra. Es una alegría poder veros a todos hoy. Como Iglesia Salem de Vizcaya somos una iglesia cuyos miembros se toman bien en serio el crecimiento espiritual, ¿verdad? Creo que esta iglesia no es un lugar para personas superficiales, sino para creyentes que de verdad quieren crecer. Y quiero también felicitarles a todos aquellos que llevan esta serie desde que hemos comenzado. Han estado escuchando, tomando nota en su cuaderno, tomando apuntes de la palabra, ¿verdad? Porque realmente esta serie ha sido un desafío, ¿no? Hemos analizado el dolor de nuestro pasado. Hemos identificado nuestros pecados persistentes y hemos considerado nuestras debilidades. Y hoy, queridos hermanos y amigos, quiero hablarles de cómo terminar la carrera, cómo perseverar hasta el final, cómo seguir creciendo, porque ese es el llamado de Dios durante toda la vida. Ahora, recuerda esto, la vida no es una carrera de 50 metros. La vida cristiana es un maratón. Pablo se enfada cuando escribe la epístola a los Gálatas y en el capítulo 5, versículo 7 les dice: vosotros corríais bien, es decir, estáis creciendo bien, estáis marchando bien, estáis progresando bien, y les hace la pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Creo que si alguna vez has estado en un maratón o has visto un maratón, sabéis que son muchos los que comienzan la carrera, pero son pocos los que terminan, ¿verdad? Y así pasa en la vida. Muchos comienzan bien el maratón de la vida, pero después se cansan y abandonan. No terminan la carrera. Si tú te fijas en un maratón, en la línea de salida, todos los corredores en la línea de salida tienen un buen aspecto, sus ropas están limpias, sus zapatos de correr son nuevos y todos están bien peinaditos, ¿verdad? Tienen mucha energía. El comienzo de un maratón es realmente una fiesta. Pero el final de un maratón es una historia completamente diferente, ¿no? Durante el maratón hay personas que zigzaguean confusos, están sudados, huelen mal, ¿verdad? Tal vez han sufrido quemaduras del sol en la piel, o tal vez se les ha despegado el número que llevaban en la camiseta. Es un cuadro completamente diferente, ¿no? El cuadro de la llegada del maratón al cuadro de la salida, ¿verdad? Y algunos van llegando a la meta, ¿no? Entonces, la medalla de oro en un maratón no la ganamos por comenzar, ¿no? Sino que la medalla de oro, el premio, lo ganan las personas que terminan la carrera. Y yo deseo hoy como pastor para cada uno de vosotros que terminéis todos la carrera, ¿verdad? Creo que hemos visto durante los 32 años que por la gracia del Señor estamos aquí de pastores desfilar un montón de gente. Pero lo cierto es que algunos no han perseverado, ¿no? Ya no son fieles al Señor, algunos fracasaron en el camino cristiano, se agotaron, renunciaron, se descarriaron y ya no están corriendo la carrera hoy. Y de eso te quiero hablar, cómo terminar la carrera bien, ¿no? La decisión de crecer, es la séptima decisión que sana tu vida. Muy bien, y vamos a definirla, la tenemos aquí en la pantalla, la decisión de crecer. Y consiste en esto: tendré un tiempo a solas con Jesús todos los días. Examinaré mi vida, leeré la Biblia, oraré para conocer a Jesús y su voluntad para mi vida. Así obtendré el poder para hacer su voluntad. Amén. La repito otra vez. Esta es la séptima decisión para que nuestra vida esté sana. Tendré un tiempo a solas con Jesús todos los días. Examinaré mi vida, leeré la Biblia, oraré para conocer a Jesús y su voluntad para mi vida. Así obtendré el poder para hacer su voluntad. Quiero decirte algo, hermano. El crecimiento es una decisión. No sucede por casualidad. Hay personas que dicen, bueno, lo importante es ser fieles. Sí, es la mitad. Porque Jesús dijo, ser fieles y ser fructíferos. Amén. 2 palabras, no una. No nos quedemos en la primera. Ser fieles es muy importante. Ser fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Pero ser fructíferos también es importante. Luego el crecimiento espiritual es una decisión, es algo intencional. Fíjate lo que dice Pedro, primera de Pedro 3:18. Antes bien, creced ¿en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un mandato. ¿Lo podemos leer todos en voz alta? Antes bien,
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te hago esta pregunta: ¿serás más espiritual dentro de un año? Digamos que de aquí al 30 de julio del año 2024, si el Señor no ha venido antes, ¿serás una persona más madura que hoy? Quizá alguno puede decir rápidamente, bueno, es que no lo sé. Entonces seguro que no lo serás. ¿Por qué? Porque el crecimiento es intencional. Tú tienes que tomar la decisión hoy, ¿verdad? De que dentro de un año no serás la misma persona, que vas a ser diferente, que vas a buscar sanidad de algunas heridas que quizás vienes arrastrando, que vas a renunciar a algún pecado persistente que todavía está ahí arraigado en tu vida, que vas a vencer en el nombre de Jesús las debilidades y que el año que viene, con la gracia del Señor, serás una persona más madura. ¿Quiénes dicen amén a eso? Bien, entonces tu decisión determina tu continuar creciendo. Y yo quisiera hablarte en esta mañana de 7 pasos. Vamos a ser muy específicos, muy prácticos hoy. 7 pasos en tu vida para seguir creciendo. Pero antes quiero orar por la palabra. Espíritu Santo, te damos gracias porque estás aquí. Y te damos gracias porque tú eres el que habla nuestras vidas. Gracias porque esta palabra es alimento, es renovación para nuestra mente. Hoy te pedimos que la recibamos, que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente sea cambiada, Señor, y que nuestra conducta también, Señor, sea transformada, Dios mío. Danos hoy esa determinación movida por tu Santo Espíritu, Señor, de obedecer a este mandato, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, 7 pasos para seguir creciendo. El primero, que es fundamental y elemental: establezco un tiempo diario para estar a solas con Jesús. ¿Por qué? Porque ser discípulo es una relación personal con Él. No es una religión. ¿Sabes qué? La religión son los esfuerzos que hace el hombre por ganarse el favor de Dios. Y la relación personal con Jesús descansa en que Él ya lo hizo todo. Yo he puesto mi confianza en Él, Él me ha transformado y me ha hecho su hijo, y lo más importante es caminar con Él, tener una relación personal con Él. Y para cultivar esa relación personal con Jesús, pasamos tiempo de calidad juntos y nos comunicamos, porque a fin de cuentas la oración es eso, ¿no? Hablar con Jesús, pasar tiempo a solas con Él cada día. Lo que hemos ministrado en la adoración antes, me doy cuenta de que no puedo vivir sin Jesús. Por eso existe esa relación con Él. No puedo vivir sin Jesús. Necesito cada día hablar con Él, escucharle a Él, estar con Él, pasar tiempo a solas con Él. Esto era algo fundamental en la vida de Jesús. Fíjate, en Marcos 1:35, lo tienes aquí, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía Jesús allí? Allí era lo primero. Tenía cientos de personas que atender Jesús. Cientos de milagros que hacer, un montón de enseñanzas que impartir, kilómetros que recorrer, 12 discípulos con los que no era fácil enseñarles, ¿verdad? Pero sobre todo, lo primero que tenía que hacer cada día es orar. Ahora yo te pregunto, ¿y en tu agenda cómo es eso? ¿Cuál es lo primero cada día? Tomarte un café, ir a hacer gimnasia, desayunar, luego empezar a trabajar. ¿Cómo te organizas tú? ¿Cuál es tu prioridad cuando comienzas el día? ¿Verdad? ¿Qué lugar le das a estar con Jesús? Con toda la gente que estás en un día estamos con un montón de personas, presencialmente, a veces por teléfono o por Facebook o por lo que sea, hablamos con un montón de gente. Yo te hago esta pregunta: ¿qué lugar ocupa Jesús ahora en tu vida? ¿Es la primera persona con la cual tú hablas? ¿Es el mejor tiempo del día el que pasas con Él? ¿Lo tienes separado, apartado y dedicado a Él como algo sin lo cual tú no puedes vivir ese día? Y hay otras cosas buenas que uno puede hacer: salir a hacer ejercicio, dar un paseo temprano en la mañana. Hay un montón de cosas que son buenas, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo primero en tu vida? ¿Verdad? Para mantenernos creciendo, establezco un tiempo diario para estar a solas con Jesús. Es un hábito esencial para el crecimiento espiritual. Juan nos dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y en
Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en Él, en esa relación íntima y personal con Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y lo último, ¿verdad? Colosenses 4:2, que nos dice Pablo aquí, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cuando yo dejo de orar, ¿sabe lo que me pasa? Me adormezco espiritualmente. Y ese es el problema de muchos cristianos hoy, que tienen tantas cosas que hacer que no hay tiempo para orar. Y cuando llegamos a ese punto, estamos en un verdadero problema en nuestra vida espiritual. Si tengo tantas cosas que hacer, incluso un pastor, que lo mejor del día, lo más importante del día no es estar a solas con Jesús, tengo un grave problema. Porque Jesús dijo que sin mí nada podéis hacer. Bien, segundo paso importante para seguir creciendo. Si voy a llegar a la meta de este maratón, tengo que llenar mi mente con las Escrituras. ¿Qué le pasa a una persona si deja de comer? Pues evidentemente se siente débil, porque tenemos que comer, ingerir alimento, ese alimento se transforma en energía para que nuestros músculos, nuestro cuerpo entero, ¿verdad?, pueda realmente funcionar, ¿no? Bien, entonces lo mismo se aplica a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la comida del alma, es el alimento de nuestra alma. Que dijo Jesús, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces, igual que el alimento, la fruta, el pescado, etcétera, son necesarios para mi cuerpo, igualmente la palabra de Dios es necesaria para mi espíritu. Si yo no me alimento espiritualmente, ¿cómo voy a estar? Debilitado, aturdido, voy a ser un gruñón, voy a estar enojado y voy a estar en un letargo espiritual, ¿verdad? Entonces necesitamos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta muchas veces que dan los creyentes? Pastor, yo ya voy todos los domingos a la iglesia y mi respuesta es la que te puedes imaginar. Bueno, ¿qué harías tú si solamente comieras el domingo? Lunes nada, martes nada, miércoles nada, jueves nada, viernes nada y sábado nada. ¿Podrías vivir comiendo solamente el domingo una comida en 8 días? No. Sin embargo, en lo espiritual, esa es la justificación que damos muchas veces. No, ya voy el domingo a la iglesia y ese día es el día que me alimento porque me predican la palabra y ese es el día que como. Pero fijaros, una persona que vive así en lo espiritual está extremadamente débil, está flaqueando, ¿verdad? Evidentemente en su vida espiritual, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos este principio. Necesitamos todos los días alimentarnos de la palabra de Dios y quiero agradecer a los hermanos que cada día están aportando el devocional, ¿verdad? Hoy la hermana lo mandó temprano, pero se confundió de capítulos. Pero ahí estaba bien temprano, ya estaba mandándonos el devocional para hoy, ¿no? Y digo, qué bueno, ¿no? Ver ese hambre y ese deseo de comer la palabra de Dios todos los días, de alimentarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, evidentemente, de acuerdo a aquello que pongo yo en mi mente, ¿no? Así es el estado de mi mente, ¿no? Si yo pongo en mi mente basura, ¿no? Eso es lo que va a salir. Si yo alimento mi mente con la palabra es lo que yo voy a dar y voy a entregar a otros, ¿verdad? Ahora, muchas veces los seres humanos, como sabéis, metemos en nuestra mente venenos, ¿no? La violencia, la pornografía y toda clase de cosas malas. Y yo te estoy invitando hoy a que tú y yo vivamos llenando nuestra mente constantemente con la palabra de Dios, ¿verdad? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque realmente la palabra de Dios va a llenar nuestros pensamientos, a transformar nuestros pensamientos y alimentarnos, ¿verdad? Alimentarnos saludablemente. Yo creo que es una buena pregunta que nos examinemos y digamos, bueno, ¿cuánto tiempo yo lleno mi mente con películas, con la televisión, ¿verdad? Con lo que escucho en la radio, con lo que veo en internet? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué cosas realmente meto yo en mi mente? ¿Verdad? Es curioso, ¿no? Que analizando un poquito lo que la gente ve, lo que la gente escucha, lo que la gente mete en la mente, decía un pastor, el New York Times del domingo tiene como promedio más palabras que todo el Nuevo Testamento. Entonces hay personas que el domingo hoy se leen el periódico y el semanal de pe a pa, se lo leen enterito. Sin embargo, no han leído ni una sola vez el Nuevo Testamento completo.
Entonces, quiero animarte a llenar nuestra mente con la palabra de Dios, porque eso nos va a traer bendición, nos va a traer felicidad. Fijaros lo que dice Santiago 1:25. El que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Hay un secreto, hermanos, para la felicidad, y es escuchar, leer, obedecer, memorizar la palabra de Dios y no olvidarlas, ¿verdad? Este versículo de Santiago recoge lo que nosotros como creyentes debemos hacer con la palabra, llenar nuestra mente con la palabra. Cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, suceden dos cosas. Las tienes aquí, dos cosas, ¿verdad? La primera, experimentamos la libertad de un corazón limpio y la seguridad de la salvación eterna. Y la segunda, demostramos o probamos, ¿verdad?, que somos discípulos de Cristo. No soy muy viejo, pero alcancé a ver una experiencia que a lo mejor algunos lo han vivido. Y es que en el pueblo donde yo me crié solamente había una tienda de todo. Había comida, había de todo. Ibas a la tienda y encontrabas todo. En ese caso me acuerdo que la dueña de la tienda se llamaba la señora Julia. Entonces voy a la tienda de la señora Julia. Y por supuesto no existían balanzas digitales como ahora. Nada de eso, ¿verdad? Lo que tenía la señora Julia era una balanza toda pesadota y un conjunto de pesas. Recuerdo que las pesas estaban a la derecha. Yo como niño apenas alcanzaba a mirar el mostrador, ¿verdad? Pero me fijaba en eso. Entonces iba a comprar 1 kilo de azúcar. Mi mamá me decía, Jesús, tráeme 1 kilo de azúcar. ¿Sabe lo que yo veía? Lo que yo veía es que la señora Julia, en la parte derecha de la balanza, ponía una pesa, no sé si era bronce, aquello que era de 1 kilo. ¿Vale? Ponía. Bien, la balanza tenía un fiel, una barra así, y luego cogía el cazo y iba echando azúcar. Iba echando azúcar, ¿hasta cuándo? Cuando el fiel estaba parado en la mitad, ¿verdad? Entonces tenía que echar todo el azúcar necesario para que realmente el peso del trozo de bronce, ese pesadote que tenía aquí de 1 kilo, llegara a estar equilibrado con la cantidad de azúcar correspondiente. Entonces la mente humana es parecida a la balanza de la señora Julia, ¿verdad? Es decir, nosotros en nuestra mente podemos colocar pensamientos positivos o pensamientos negativos, pensamientos buenos o pensamientos malos. ¿Sabe lo que ocurre cuando hay una depresión? Cuando hay una depresión, lo que ocurre es que la cantidad de pensamientos negativos supera la cantidad de pensamientos positivos. ¿Sí? Tenemos aquí un montón de pensamientos negativos y en el otro lado no hay pensamientos positivos. Ahora, ¿de dónde vienen esos pensamientos negativos? Bueno, muchos provienen de nosotros mismos. No, por ejemplo, si yo empiezo a decirme a mí mismo, no sirvo para nada, no puedo hacerlo, nunca lo lograré, soy pésimo, soy un perdedor, nunca podré hacerlo. Empiezo a generar en mi mente un montón de pensamientos negativos y dicho sea de paso, si has leído la Biblia, que son mentira, porque la palabra de Dios no dice eso acerca de mí, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces somos los peores críticos de nosotros mismos. Esa es la realidad. Bien, muchos otros pensamientos provienen del mundo, ¿no? Cualquier periódico que tú leas hoy te va a dar un montón de malas noticias, ¿no? Porque el mundo está realmente viviendo una crisis muy fuerte en todos los sentidos. Otras veces los pensamientos negativos van a ser pues recuerdos del pasado, cosas que nos dijeron nuestros padres. Si tuve un padre que lo que me decía era eres un inútil, ¿verdad? Y nunca lo vas a lograr, pues eso marcó mi mente y marcó una ruta dentro de mí. O quizás un amigo, ¿no? Entonces, cuando lo que hay en un lado de la balanza es totalmente negativo, caemos en la depresión. Los pensamientos negativos mentirosos se han acumulado y han llenado completamente nuestra mente. Ahora, ¿cómo sale una persona de la depresión? Bueno, una de las maneras es empezar a llenar el otro plato de la balanza, ¿verdad?, de pensamientos positivos, pensamientos verdaderos, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Porque Dios es verdadero, el enemigo no, pero Dios siempre me va a decir la verdad acerca de mí mismo, ¿verdad? Entonces es muy importante
hacer esto. Y cuando tú lees la palabra de Dios, cuando yo leo la palabra de Dios, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, cuando memorizamos la palabra de Dios, cuando estamos ahí durante el día dejando que la palabra de Dios llene nuestra mente, todos esos pensamientos negativos que nos vienen a todos van a salir y van a ser reemplazados por los pensamientos de Dios, los pensamientos positivos. Romanos 12, 1 y 2. Fijaros cómo nos enseña la forma de cambiar, ¿no? Sed transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Es decir, retiro y quito esos pensamientos negativos que son mentirosos. ¿Cómo? Reemplazándoles por los pensamientos y por la palabra de Dios que llena y transforma completamente mi mente. Si eso lo hago de una forma regular, de una forma diaria, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento que las verdades de Dios, los pensamientos de Dios sobre mí van a ser lo que domina, lo que satura completamente mi mente, y lo otro ha salido fuera, ha sido echado, ¿verdad? Y estoy listo ya, ¿para qué? Para vivir una vida plena con el Señor, para ir adelante en las metas que Dios ha marcado para mi vida, para recuperar la creatividad, las ganas de vivir, ¿verdad? Y ir adelante en el plan y en el propósito de Dios para mí. Así que, ¿cómo continuamos creciendo? Recuerda, primero, establezco un tiempo diario para estar a solas con Jesús. Segundo, lleno mi mente cada día con la Escritura, porque eso me hace libre. El tercer paso, debo enfocarme en mi meta, no en mi hábito del pasado. Cuando yo estoy hablando de hábito del pasado, estoy hablando de los hábitos viejos, de esos hábitos que tuvimos, que se nos pegaron, que nos ejercitamos en ellos quizás 20 años o 15 años, ¿verdad? Y que forman parte de mis heridas y de mis complejos, de mis pecados, de mis debilidades, de mis fracasos. Son aquellas cosas que yo he vivido en mi vida que no me gustan, ¿verdad? Si nosotros queremos crecer, nos tenemos que centrar no en el pasado, ¿no? Sino en las metas que Dios tiene para el futuro. Hay una ley que explica la conducta humana que se llama la ley de la atención, ¿verdad? Y la ley de la atención dice que cualquiera que sea el objeto en el que se enfoque mi atención terminará atrayendo mi persona. Eso me va a atraer, ¿no? Y va a hacer que me sienta atraído naturalmente a aquello en lo cual concentro mi atención. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando era pequeño, una de las cosas que recuerdo, ¿verdad?, es cuando mi mamá hacía dulces. Hacía diferentes dulces, hacía diferentes tartas, ¿verdad? A ella realmente le encantaba preparar los postres, ¿verdad? Pero había una ley en casa, y es que estaba prohibido comer nada dulce antes de las comidas, porque ella nos decía, si tú tomas un trozo de pastel, un trozo de tarta o lo que sea, te va a quitar el apetito y luego no comes la fruta, ni la verdura, ni lo demás, ¿verdad? Entonces eso estaba prohibido. Pero mamá siempre hacía los postres antes de hacer la comida. Y ahí estábamos nosotros husmeando, ¿no? Y rondando a ver qué es lo que estaba haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, hacía un pastel de manzana o hacía galletas, ¿verdad? Y ahí aparecíamos. ¿Qué estás haciendo, mamá? Y mamá decía, estoy haciendo galletas, ¿no? ¿Y tú qué estás haciendo, hijo? Mirando. Mirando, ¿verdad? Mirando. ¿Por qué? Porque mamá sabía muy bien que no solamente uno va a mirar, sino que va a pillar algo, ¿no? A ver dónde hay un descuido, ¿verdad? Y uno lo pilla, y uno se justifica como niño diciendo, no, solamente estoy mirando, pero me la comí. En un momento, ¿no? Así que, fijaros, si nosotros queremos cambiar algo en nuestra vida, no debemos enfocarnos en ellos. ¿Por qué? Porque siempre terminaremos persiguiendo aquello en lo cual nos enfocamos. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocarnos en nuestras metas del futuro, ¿no? Y no en los malos hábitos del pasado. Fijaros, Pablo se lo dice esto a los Filipenses, capítulo 3. Dice, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo. ¿Cuántos están de acuerdo con Pablo, verdad? Que no lo hemos conseguido, que estamos en el camino de la meta, de ser transformados a la imagen de Jesús. Dice, ni que ya sea perfecto. Bueno, ninguno de nosotros hemos llegado a ser como Jesús todavía, pero Pablo, ¿qué dice? Pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero, ¿verdad? Entonces, fijaros en este versículo. Pablo dice, no, amados hermanos, no lo he logrado. Yo tampoco y tú tampoco, ¿verdad? Pero me concentro solo en esto. Olvido
Fíjate el principio que enfatiza Pablo aquí, ¿verdad? Olvido el pasado y pongo la mirada ¿en qué? Pongo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo para llegar al final de la carrera que recibí, para que reciba el premio celestial al cual Dios me llama por medio de Cristo Jesús. Entonces no tenemos que enfocarnos en lo que sucedió, ¿no? Pensemos en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en el futuro. No podemos conducir bien un coche si vamos todo el rato mirando al espejo retrovisor. No vamos a salir en algún momento no vamos a salir, ¿verdad? Si estamos mirando hacia atrás, en algún momento nos vamos a salir del camino. Lógicamente, tenemos que mirar hacia adelante, puestos nuestros ojos en Jesús. Yo creo, hermanos, que es muy importante en la vida espiritual poner metas. Y los que estáis sirviendo en esta iglesia lo sabéis. Cuando nosotros, por ejemplo, comenzamos una serie nueva de grupos de hogar, lo primero que hacemos con todos los que sirven es reunirles, entrenarles y fijar metas espirituales claras, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque sencillamente una meta, escúchame, es una declaración de fe. Ahora, hay personas que en lo material lo ven normal. Dicen, bueno, si tú tienes un negocio, pues lo normal es que tengas unas metas, ¿no? Vale, ¿qué quiero ver logrado con este negocio? Si uno emprende otra, pues no sé, un tiempo de ponerse mejor en forma física, también se ponen unas metas. Bueno, en 5 o 6 meses quiero haber perdido 6 kilos, por ejemplo, ¿no? Y lo vemos normal. Pero hay personas que en la vida espiritual dicen, no, eso es el Espíritu Santo. Hermanos, yo creo que Dios nos ha dado cabeza, ¿no? Inteligencia, para que tengamos las cosas claras, y fe. El justo vivirá por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no procede de fe es pecado, ¿no? Es por fe, de acuerdo a tu fe te será hecho. Luego las metas son declaraciones de fe para nuestra vida. Y necesitamos metas, necesitamos ser cristianos que tienen metas, porque una persona que no apunta a nada nunca hace nada, siempre va a estar en el mismo sitio, no va a crecer, evidentemente. Y creo que una meta de fe tiene que tener al menos estas 5 características que ves en la pantalla. La primera, ser específica, no ser algo vago ni algo genérico, ¿no? No un simple deseo o un capricho. Una meta de fe tiene que ser algo bien enfocado y bien específico. Lo segundo, es una meta alcanzable, ¿no? Si fijamos metas poco realistas, ¿qué nos va a pasar? Que nos va a desanimar. Si tú estás luchando con establecer un hábito de oración y dices, voy a orar todos los días 3 horas, seguramente que el primer día lo consigues. A lo mejor el segundo también, pero va a llegar un momento determinado, ¿verdad?, donde te has fijado una meta inalcanzable para comenzar, para empezar. Entonces, fijar una meta inalcanzable no merece la pena, ¿no? Las metas que fijamos tienen que ser alcanzables, que nos desafíen y que pueda cumplir con la ayuda de Dios, ¿no? Tiene que ser algo práctico, ¿no? Que realmente sé que lo puedo hacer. Así que específica, alcanzable, personal. Toda meta de fe debe de ser de carácter individual, es personal. No puedo yo coger y fijar las metas de mi hija, ¿verdad? Porque ella tiene una relación personal con el Señor y ella tendrá que fijar sus propias metas, evidentemente. No podemos fijar las metas para nuestros hijos, no podemos fijar las metas para nuestro cónyuge, ¿verdad? O para nuestro novio o nuestra novia. Cada uno debe fijar sus propias metas en la vida espiritual. De hecho, fijaros, las metas familiares o en el matrimonio se consiguen mediante el cambio primero mío, ¿verdad? Yo soy el primero que tengo que dar ese cambio en el poder y en la gracia de Dios, ¿verdad? Y comenzando a cambiar, el Señor se va a encargar de hacer realidad lo otro. Así que metas específicas, metas alcanzables, metas personales. En cuarto lugar, metas medibles, ¿no? Toda meta de fe es medible en cuanto a su progreso. Se puede verificar, ¿no? Porque hemos fijado, ¿no?, algo concreto y específico. Cuando tú lees el libro de los Hechos, te das cuenta de que el crecimiento de la iglesia se mostraba, ¿no? Podían ver cómo la iglesia iba creciendo, aumentando, digamos, desarrollándose, ¿no? Y lo vemos cómo Lucas va marcando ese crecimiento medible. Y la quinta es anhelada, es decir, una meta que no está en el corazón, que simplemente es un trozo de papel, ¿verdad? Pues no sirve para mucho. ¿Por qué? Porque las metas me tienen que llenar de pasión, ¿no? Nada se alcanza en la vida sin pasión. Si yo no estoy apasionado por algo, ¿verdad?, mejor espero que el Señor trabaje en mi vida y me llene de esa pasión. Y yo te quiero animar a que hoy te fijes metas
espirituales. Una meta espiritual, y te quiero poner un ejemplo, ¿vale? Lo tienes aquí para que no nos quedemos hablando de forma abstracta. Una meta de fe. Voy a tener un tiempo a solas con Jesús, quizás 15 minutos por día. Me arrodillaré en mi habitación y diré: Señor, ¿hay algo que me quieras decir hoy? Y me quedaré quieto por 15 minutos. Oraré y leeré su palabra para escuchar su voz. Esta será mi meta. Ahora, quiero aclararte algo también, porque a veces somos muy irrealistas como cristianos. El crecimiento espiritual no va así. Mira el gesto de mi mano. Eso es lo que nos gustaría. El crecimiento espiritual generalmente va así. ¿Sí? Voy creciendo, pero voy arriba y abajo, ¿verdad? Así somos los seres humanos, esa es nuestra naturaleza, ¿no? Es un crecimiento con curvas, ¿no? Es un crecimiento donde muchas veces hay irregularidades y hay imperfecciones, ¿verdad? A veces damos 3 pasos para adelante y 2 para atrás, ¿verdad? Esa es nuestra realidad, ¿no? A veces tenemos recaídas. ¿Qué es una recaída? Que vuelvo a practicar un mal hábito que ya había abandonado, que ya había dejado, ¿verdad? Las recaídas, ¿no? Ahora, fijaros una cosa, aun cuando yo supere y venza en el nombre del Señor una determinada conducta, ¿verdad? Eso no quiere decir que yo no voy a seguir siendo tentado con eso. Por ejemplo, si he estado luchando con la pornografía por 10 años, pongamos el caso. Vengo a Cristo, Cristo me cambia, hago un proceso de recuperación, rindo cuentas y dejo de verla de una forma diaria, ¿verdad? Digamos así. Pero eso no quiere decir que yo no voy a ser tentado a ello. ¿Sí me entienden, hermanos? Porque a veces no somos realistas. La realidad es que yo seguiré siendo tentado en ello. Ya vencí en el nombre del Señor, ya eso se rompió en mi vida, gloria a Dios, pero la tentación está ahí, ¿verdad? Entonces, fijaros en esta frase, la Biblia no promete una vida sin tentaciones, promete una vida victoriosa. Amén, que son 2 cosas bien distintas. La Biblia no promete una vida sin tentaciones, promete una vida victoriosa, ¿verdad? Pablo dice a los Gálatas: los que viven en el Espíritu no satisfacen los deseos de la carne. Eso no quiere decir que no tienen deseos carnales. Dice que no les satisfacen, ¿no? Entonces, el mal, la tentación, es algo con lo que vamos a estar luchando hasta que el Señor nos lleve a su presencia, ¿verdad? Pero yo no cedo a ella, yo no digo sí a la tentación, ¿no? Sino que la rechazo en el nombre de Jesús. 4 paso, debo enfrentar y abandonar mis pecados rápidamente. En la vida tropezamos muchas veces, ¿verdad? Pero la clave está en no quedarse tirado cuando uno tropieza, evidentemente, ¿no? Sino enfrentar el pecado y dejar atrás mis faltas rápidamente. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta tendrá misericordia. Y Dios nos dice que para el crecimiento espiritual en mi vida es fundamental confesar y apartarme instantáneamente de mi pecado, ¿verdad? No dejo que el pecado se amontone en mi vida. Déjame que te ponga un ejemplo que tú lo vas a entender enseguida. Todos nosotros en casa tenemos el cubo de la basura, todo el mundo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Sobre todo ahora en verano, ¿qué hacemos con el cubo de la basura? ¿Lo dejamos 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas? ¿A que no, verdad? Cuando vamos a coger el metro, sacamos nuestra basura. Entonces, en ese sentido, no dejamos que la basura se acumule en nuestra cocina. Y si alguien hace eso, le decimos: tienes el síndrome de Diógenes, ¿verdad? Porque tienes un montón de basura acumulada, de trastos viejos, etcétera, etcétera. No se puede pasar a tu casa, ¿no? Entonces, ese es el mismo principio espiritual. No dejamos que el pecado se amontone en mi vida, ¿verdad? Cada día voy a la fuente de la sangre de Cristo y le pido que me limpie de mis pecados cada día, ¿verdad? Porque necesito tratar con ellos inmediatamente, ¿no? Confesarlos y abandonarlos cuanto antes mejor. Y eso, ¿sabéis? Hacer esto cada día significa que en nuestra vida nos hacemos un autoexamen. Hay 3 maneras de examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Una es la evaluación del momento, ¿cómo me siento ahora? La otra es la evaluación diaria. Al final de cada día uno se pregunta: ¿cómo me fue hoy? ¿No?
cómo han ido mis pasos, cómo ha ido mi proceso, cómo está mi crecimiento. Y lo otro es una evaluación anual, ¿no? Donde uno hace una limpieza total, ¿no? Y básica de su vida, ¿no? Fijaros, la Biblia nos dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Primera de Corintios 11:71 nos dice, pero si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. ¿Sí? Entonces Dios nos dice, o te juzgas a ti mismo o te juzgo yo. Es decir, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Debemos de juzgar nuestros propios pecados en ese sentido. De lo contrario, ¿verdad? Entramos en otra etapa que es el juicio de Dios. Juzgarlos quiere decir reconocerlos, no encubrirlos, ¿no? Sino decir, Señor, caí de nuevo, no quiero esa conducta más en mi vida, ¿no? Te pido que me perdones, que me limpies de esa caída, ¿verdad? Inmediatamente. Ahora, muchas veces cuando nos pasa esto, hermanos, el enemigo trabaja mucho con la culpa y con la condenación y trata de abatirnos, ¿no? Pero hermanos, es tan importante tener claro lo que somos en Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Y venir al Señor cuando hemos caído y decir, Señor, gracias porque tú me perdonas. Amén. Gracias porque ya no soy lo que era antes. Tú me has cambiado, tú me has transformado, ¿no? Y quiero pedirte perdón, arrepentirme, ponerme de pie y seguir adelante caminando, ¿verdad? Amén. Eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es amor y cuando nos volvemos a Él arrepentidos, Él siempre nos perdona. ¿Sabes esto? Que Él nunca se cansa de perdonar. Me gusta tanto la forma en que termina el libro de Miqueas, ¿verdad? Miqueas dice que Dios hay como tú, fíjate esta frase, que se deleita en hacer misericordia. Amén. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios se deleita en hacer misericordia. Nuestro Dios se deleita en perdonar. Él está esperando que le confesemos nuestras faltas, ¿no? El Salmo 103, ¿te acuerdas que lo dice, no? Él perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias. Amén. Entonces, hay 3 pasos más que tenemos que dar en ese proceso de ir hacia la meta para crecer. ¿De acuerdo? El primero que hemos visto es apartar cada día un tiempo para estar a solas con Jesús. El segundo es llenar mi mente con la palabra de Dios. El tercero, enfocarme en el futuro, en lo que Dios quiere hacer en mi vida y no en el pasado. Y el cuarto es abandonar, confesar, renunciar a todos mis pecados inmediatamente. El quinto, debo huir de la tentación y no temerlas. Hay personas que cuando se convierten tienen una duda, ¿verdad? Muy grande, y es que les confunde mucho que sigan teniendo tentaciones como antes. Parece como el ser tentado les cae por sorpresa, ¿verdad? Bueno, no te sorprendas porque el ser tentado no es pecado, ¿no? Pecado es ceder a la tentación. ¿Qué nos dice la Biblia de Jesús? Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí lo ven? Jesús fue tentado en todo. Cualquier tentación que tú te puedas imaginar que ha venido a tu vida, Jesús dice que Él experimentó toda clase de tentación, pero ahí está la diferencia, nunca pecó, ¿verdad? Nunca pecó. Entonces, ser tentado no es pecado, ¿no? El asunto es cómo respondemos nosotros cuando la tentación viene a nuestra vida. Fíjate una cosa, Satanás nos tienta para destruirnos, Dios nos prueba para forjar su carácter en nosotros. La tentación es una presión que viene sobre nuestro espíritu. Puede venir a través de los sentidos, de la mente, de nosotros mismos, ¿verdad? Para que nosotros pequemos. Entonces, quizás todos los que estamos aquí hemos sentido la tentación a decir una palabra vulgar, ¿no? ¿De dónde vienen esos pensamientos? A veces se nos cruzan esos pensamientos cuando estamos incluso orando, ¿verdad? ¿De dónde vienen? Vienen de Satanás, ¿no? Satanás manda a nuestra mente un montón de pensamientos que son completamente negativos, ¿verdad? Ahora, Dios no manda esos pensamientos. Dios, dice Santiago, Dios no tienta a nadie, ¿no? Sino que Satanás nos tienta y de nuestra propia naturaleza desordenada, ¿verdad? Viene la tentación. Entonces, no tenemos que permitir que la tentación nos intimide. Fíjese lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo esto: no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes impedir que hagan un nido en ella, ¿verdad? No podemos impedir que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza. Pero sí, yo decido si les permito hacer un nido
en mi cabeza, ¿verdad? Ahora, quiero explicarles algo bien práctico. ¿Cuál es la diferencia para los hombres y las mujeres entre la atracción y la lujuria? La atracción no es un pecado, la lujuria sí lo es. Entonces, es normal que el hombre y la mujer sean atraídos por la belleza, ¿no? Una mujer ve a un hombre apuesto y dice, qué guapo. Eso no es pecado, es normal, ¿no? La atracción no es la lujuria. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con la atracción que siento? Esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Si una mujer bonita pasa al lado de un hombre y este piensa, wow, qué bonita, eso no es lujuria, es atracción, ¿verdad? Porque Dios hizo al hombre y a la mujer para que se atraigan mutuamente. Entonces, hay una atracción normal puesta por Dios. El asunto es qué hago yo después de esa atracción, ¿verdad? Si el hombre comienza a desnudar mentalmente a esa mujer y a desear tener relaciones sexuales con ella y a pensar, ojalá pudiera dejar a mi esposa para tenerla a ella, eso es lujuria, eso es pecado, ¿verdad? La palabra de Dios es muy claro, pero la atracción no es lujuria. Ahora, hay hombres que van por la vida condenándose a ellos mismos porque sienten esa atracción natural hacia el sexo opuesto, ¿verdad? Si tú como hombre sientes una atracción hacia el sexo opuesto, pues felicidades, eres hombre. Sencillamente, ¿verdad? Dios lo ha puesto en nosotros. Ahora, también es cierto que estamos viendo tiempos donde esas atracciones se corrompen, de hombres hacia hombres y de mujeres hacia mujeres. Y la palabra de Dios es muy clara en Romanos y habla de aquello que es contra el orden establecido por Dios, ¿no? En cuanto a la sexualidad. Bien, ahora, como un hombre normal, ¿verdad? No me siento mal por sentirme atraído por otras mujeres. El tema es, lo malo es actuar conforme a eso o dejar que mi mente llegue más allá, ¿verdad? Porque ser maduro no es actuar conforme a mis atracciones, sino conforme a mis compromisos. Te lo repito otra vez. Ser un hombre o una mujer maduro o madura no es actuar conforme a mis atracciones, sino conforme a mis compromisos. Y los que estamos casados hemos hecho un compromiso de pacto delante de Dios, de que solamente hay una mujer en nuestra vida a la cual nos vamos a mantener fieles en nuestro pensamiento, en nuestros deseos y en nuestros actos. Eso es madurez, ¿verdad? Bien, entonces Dios nos manda que actuemos de acuerdo a nuestros compromisos, Bien, así que tenemos que huir de la tentación, pero no tener miedo de la tentación, ¿no? Cuando la tentación viene a nuestra mente, no dejamos que la tentación nos intimide, porque sabemos de dónde procede, ¿verdad? Ahora, fíjate una cosa, cuanto más años camines con Cristo, más te va a tentar el diablo. Te lo repito otra vez. Cuanto más años camines con Cristo, más te va a tentar el diablo. Yo nunca olvido, hablando de esto honestamente, una reunión que tuvimos con Luis Palau en Madrid. Había un grupo de 1000 y pico pastores, iba a haber una campaña importante y Palau abrió su corazón. En ese momento Palau, que ya está con el Señor, tenía 78 años. Y empezó a hablar de aquellos pastores que caen, ¿no? Que caen en el pecado deliberado y que dañan su vida, su familia, la iglesia y el testimonio. Y le dijo, hermanos, quiero que sepan una cosa, yo con 78 años tengo tentaciones sexuales más fuertes que si tuviera 18. El asunto es qué hago yo con esa tentación. ¿Hasta dónde realmente yo la dejo ir en mi vida, verdad? Y cómo lucho. Entonces, escucha esta frase, cuanto más camines con Cristo, más nos va a tentar el enemigo, ¿verdad? Si yo estoy lejos de Jesús, ni se va a molestar, pues ya estoy lejos, ¿verdad? Ya estoy lejos. Pero cuando estamos cerca de Jesús, el diablo nos ataca y ser tentado no es pecado, ¿verdad? Sin embargo, fijaros, la palabra de Dios, 1 Corintios 16:13 dice, manténganse alerta y permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Entonces, hay dos cosas, y esto es muy importante en el verano, porque el verano es un tiempo donde normalmente, como tratamos de descansar en lo físico, nos descuidamos en lo espiritual. Y una cosa es que tomemos descanso, ¿verdad? Y otra cosa es que descuidemos nuestra vida espiritual. Hay dos cosas de las que debemos huir. Una son situaciones tentadoras y otras son asociaciones
tentadoras. Tenemos que huir de circunstancias tentadoras y tenemos que huir de asociaciones tentadoras, de personas que nos tientas, ¿verdad? Si yo me alejo de las abejas, ¿qué va a pasar? Que no me van a picar, ¿no? No me van a picar. Como decía un pastor, si usted se la pasa dando vueltas a la peluquería por mucho tiempo, pues te van a cortar el pelo, ¿verdad? Terminarás con un corte de pelo. Entonces, si yo tengo un problema con el alcohol, pues lógicamente no voy a entrar en el bar a tomar un pincho. ¿Por qué? Porque en ese lugar hay alcohol y yo soy muy débil con el alcohol. Entonces tengo que ser drástico y evitar situaciones tentadoras. Si yo tengo un problema con el alcohol y mis amiguitos, ¿verdad?, todos van de bar en bar, pues adivina si me junto con ellos, ¿qué voy a terminar haciendo? Asociaciones tentadoras, ¿verdad? Si tú has salido del alcohol, pues no debes tener en tu casa ningún tipo de bebida alcohólica. Me tengo que mantener lejos de ese lugar, evidentemente, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice en Corintios, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen el carácter. Hay personas a las que tenemos que dejar de ver si queremos guardar nuestra integridad espiritual. Hay personas que cada vez que hablan contigo es chisme y chisme y chisme y chisme. Y no te has enterado, y fulanita, y me dijo, y me enteré. O sea, eso es todo lo que te aportan. Incitarte a ser un chismoso. Entonces, hay personas que hay que cortar con ellas, ¿verdad? Si quieres salvaguardar tu vida espiritual, necesitas cortar esa asociación con esa persona. Y quiero hablaros de dos áreas específicas en las cuales necesitamos huir, ¿verdad? Una es la tentación sexual. Primera de Corintios 6:18 dice, huyan de la fornicación. No dice, bueno, despacito, poco a poco. No dice, sal corriendo, ¿verdad? Huye de la tentación sexual. Jesús fue tan drástico que dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, ¿verdad? Fue muy, muy drástico, ¿no? Y en el Antiguo Testamento encontramos el caso de José, ¿no? Cuando fue tentado, pues corrió y perdió la ropa, pero no se puso a discutir con ella, sino que escapó de esa situación, ¿verdad? Escapó, fue drástico, huyó completamente, que es lo más valiente que un hombre y una mujer pueden hacer. Y también el dinero. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 6. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos males o sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso. Huye de la codicia, ¿verdad? Es de lo que está hablando Pablo aquí. Y esmérate por seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Y el sexto paso importante para poder crecer, tener una vida de crecimiento espiritual, si voy a llegar a la meta, si voy a crecer continuamente, debo formar parte de un grupo de hogar. Hay dos razones importantes por las cuales cada uno de vosotros, y hemos escuchado el testimonio de Lorena, necesita formar parte de un grupo de hogar, ¿verdad? Pablo dice, Dios nos protegió de grandes peligros de muerte y confiamos en que Él seguirá cuidándonos y protegiéndonos. Por favor, ayúdennos orando por nosotros. Tú y yo necesitamos la oración de otras personas. Lo necesitamos. Hay muchas veces que nos cuesta trabajo reconocer eso por nuestro ego, ¿verdad? Pero necesitamos la oración y el apoyo de otras personas, ¿verdad? Necesitamos de los demás, ¿no? Dios nos creó así. Nos necesitamos los unos a los otros. 58 veces en el Nuevo Testamento se dice, ¿no? Amaos unos a otros, enseñaos unos a otros, ¿no? Orad unos por otros, tantas veces, ¿no? Y es realmente difícil tener crecimiento espiritual si uno no forma parte de un grupo de hogar. Es muy difícil, ¿verdad? Porque tú solo realmente te quedas con este palo, pero te hace falta el otro palo, ¿verdad? La cruz tiene dos palos, el horizontal, el vertical con Cristo y el horizontal con los demás. Y eso es necesario. Y también necesitamos recibir ánimo, ¿no? Dice Pablo, no dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Necesitamos un estímulo continuo los unos de los otros. Si no lo sabías, la herramienta más vieja que usa el diablo, ¿sabes cuál es? El desánimo. El desánimo, por eso tú lo sientes, ¿sabes? Dice, bueno, hoy es lunes, ¿por qué estoy desanimado? ¿Qué me pasa? Bueno, es que esa es la herramienta que el diablo más va a usar contra los creyentes y contra los pastores y contra los siervos de Dios. El desánimo. Y mira a Elías, mira a Moisés, todos pasaron por ello,
¿verdad? Entonces necesitamos estar en un cuerpo espiritual de personas, de hermanos que nos den palabras de ánimo. Amén. Y la séptimo paso para crecer: siga a Cristo hasta el final de la meta. ¿Qué dice Hebreos? Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, ¿verdad? Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, estamos seguros de que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y sabes algo? Nosotros a veces empezamos cosas y las dejamos a medias, pero yo te garantizo, Jesucristo siempre acaba lo que empieza. Jesucristo siempre termina lo que Él empieza, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor hoy estás pasando esa etapa que estoy diciendo, una etapa de desánimo, ¿verdad? Se te está haciendo larga la espera, llevas orando por esa persona tanto tiempo y no ha pasado nada, o incluso se ha puesto peor, ¿verdad? Las cosas se han puesto peor. Pero yo quiero decirte lo que dice Pablo a los Gálatas: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces Dios te trajo hasta aquí hoy para decirte: no te rindas. Si habías pensado tirar la toalla, no. Viniste aquí hoy porque Dios tiene una palabra para ti, ¿verdad? No te rindas, no abandones, no, mantente firme, mantente creciendo, ¿no? Si quizás estás levantándote a orar por las mañanas y quizás no estás viendo todavía una respuesta a la oración, ¿verdad? No te rindas. Levántate cada mañana, dobla tus rodillas y clama al Señor. Él ha dicho: clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Si estás ahí luchando con la lectura de la palabra, ¿no? Que te está costando, te cuesta leer, ¿no? Mantente ahí, lee la palabra, memoriza la palabra, ¿verdad? Mantente cada día en ese alimento, ¿no? No permitas que los pensamientos depresivos se pegan aquí, ¿verdad? En el nombre de Jesús, declara lo que Dios dice, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La palabra de Dios declara tantas verdades de nuestra identidad, de nuestra valía. Enfócate en la meta, en el futuro, no en los viejos hábitos, ¿verdad? Enfrenta y lidia y abandona y confiesa y renuncia a cualquier pecado que quiera entrar en tu vida inmediatamente. Huye de la tentación, sé radical. Situaciones tentadoras, huye de ellas. Asociaciones tentadoras, la tentación sexual y del dinero, huye de ellas, ¿verdad? Estate dentro del cuerpo, en comunión con el cuerpo, para recibir oración y recibir ánimo, ¿verdad? Y pon tus ojos en Jesús. Voy a pedir al grupo de alabanza que venga aquí. Me gustaría que pudiéramos tener un tiempo para doblar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos, ¿verdad? Y poder examinar nuestra vida. Hay en tu corazón, hay en mi corazón una determinación clara de crecer. No queremos seguir igual, no queremos estar en el mismo punto. Queremos que dentro de un año, si Cristo no ha venido antes, realmente haya un crecimiento espiritual notable en nuestras vidas. Con la gracia y el poder de Dios hayamos podido dar pasos de santificación, de compromiso, de entrega, de servicio al Señor. Estemos más enamorados de Jesús, aleluya, todavía de lo que estamos hoy. Porque el Señor nos ha llamado: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Examina tu vida. Aleluya. Y si has llegado aquí hoy con desánimo, ¿verdad? Te das cuenta que te has estancado, que te has parado, que hoy, este momento sea un día de terminar, porque el crecimiento es intencional. Aleluya. Dar cada uno de estos 7 pasos. Vamos a adorar al Señor, aleluya, con esta canción, mientras estamos adorando, mientras estamos orando, mientras nos estamos examinando. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Espíritu de Dios. Oh, Padre, gracias. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Sueños, tu voluntad hace en ello, mi corazón te lo entrego,
corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Hoy estamos delante de ti, Señor, y queremos responderte a este llamado a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, si nos hemos detenido, si nos hemos conformado, perdónanos. Danos hoy un corazón arrepentido, como hemos cantado al comenzar. Yo te busco, Señor, y quiero más de ti. Quiero más de tu gloria, quiero más de tu presencia, quiero más de tu poder, Señor. Quiero cada mañana estar contigo a solas y darte lo mejor del día. Quiero cada día leer tu palabra, alimentarme de ella, Señor, memorizarla, estudiarla, comerla, Señor, que sea parte de mi vida. Señor, queremos renovar nuestros pensamientos, todos esos pensamientos negativos, depresivos, de ansiedad, de temor, sacarlos fuera en el nombre de Jesús, Señor, y tomar tu verdad, lo que tu palabra dice, Señor, y declararlo y confesarlo, creerlo y hacerlo nuestro, Señor. Oh Dios, si hemos vivido enfocados en las heridas del pasado, hoy rompemos con eso, Señor, en el nombre de Jesús. Y oh Dios, miramos al futuro, a las metas de la nueva vida en Cristo Jesús que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos caminar en una vida nueva, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a enfrentar nuestros pecados, nuestras debilidades, a renunciar a ellos, Señor, a abandonarlos, oh Dios, prontamente, Señor. Aleluya, para vivir en santidad.